Industriales o instalaciones eléctricas, máquinas, instalaciones, todas están dentro de esta materia. Estas son acá en este documento PDF vas a tener las 6 guías. La idea es que trabajemos una guía por semana, resolviendo las 6 guías y teniendo los encuentros virtuales. Estarías en condiciones de rendir el examen final. Si estás dentro de la ciudad de Córdoba, yo voy a estar presente ese día, y si es en el interior es con otro profesor, pero yo lo voy a estar llamando ese día para el día del examen y obviamente días anteriores para que acordar qué se te va a tomar. Todo siempre va a estar ceñido al material que estemos trabajando. Nuestra primer guía, bueno, ahí vas a encontrar en la guía el día de que nos encontramos, los miércoles de 21 a 21 y 30 horas a partir de la semana que viene. Y ahí está el enlace de Meet que vamos a usar para establecer la conexión. Todas las guías las tenés que hacer manuscritas lo más prolija que puedas, sobre todo para que lo puedas entender vos. El material que vamos a trabajar mayormente es el manual del ARCEP. Ahí está el enlace de la segunda edición. La tercera edición es lo mismo, la única diferencia es que se le agrega todo lo de energías renovables, pero para esta materia no hay inconvenientes. Vos ese enlace lo descargas, una vez que lo descargas lo tenemos ahí. Vamos a ver primero las preguntas. Dice: diferencia entre la corriente alterna y continua. Ejemplos de uso, gráficos, características. ¿Qué es la tensión? Con los parámetros de la tensión alterna: ciclo, periodo, frecuencia, tensión eficaz y pico. Enuncie las características de tensión y fase que tiene la corriente monofásica y trifásica. ¿Y cuál es la clasificación de circuitos? etc. ¿Qué características tienen? Bueno, nos vamos a ir al manual del electricista del ARCEP. Vamos al índice que está en las primeras hojas y buscamos todo lo que sea tensión alterna. Acá tenemos que ahí nos dice en la sección 216, página 98. Acá nos dice la corriente continua, que es un flujo continuo de electrones, y acá la alterna, que es una tensión que va cambiando con respecto al tiempo. Regla práctica: todo dispositivo que se pueda mover tiene corriente continua. Todo dispositivo que se enchufa, o sea que es fijo, que queda quieto, es corriente alterna. Ejemplo, el PEC nos da corriente alterna. Una multiprocesadora es de corriente alterna. Un celular es de corriente continua. Acuérdate que la corriente continua se puede almacenar, la corriente alterna no. La corriente alterna es muy buena para transportarla a grandes distancias, cosa que la corriente continua no. Entonces acá tenés las definiciones. Acá cuando viene el sector 217 te dice generación de una onda sinusoidal, te dice cómo se genera la corriente alterna a partir de un alternador, que acá hay un campo magnético y ahí tenés una espira, esa espira que es un alambre de cobre, por ejemplo. Mientras esté girando en ese campo se va a inducir una corriente, y esa corriente tiene esta forma de onda, que responde a una onda matemática trigonométrica, que es la senoidal. Bueno, acá te entra bien en detalle cómo es que se genera, y acá te va a empezar a decir los parámetros. Pues fíjate que el primero que te dice acá es el ciclo. El ciclo es ese tiempo, acá te lo da en grados, pero nosotros lo podemos ver también en tiempo, en el cual la señal es distinta. Después de esto se vuelve a repetir. Entonces, cuando es distinta, cuando no se repite, es el ciclo. El valor máximo, bueno, es lo que vos ves acá, son las crestas positivas y negativas. Es el máximo valor de tensión que se genera. Por ejemplo, los 220 voltios de EPEC que nos da no son tensión máxima. La tensión máxima que nos llega en el enchufe es 311 voltios, la tensión pico positivo, y menos 311 voltios de pico negativo. Si vos medís en cada instante vas a tener un valor de tensión distinta. Dicho de otro modo, si vos pudieses ver acá, tendrías un valor. Cuando pestañaste, ya esa tensión no es más, es otra. Como no podemos trabajar con algo que sea tan variable, se genera lo que es la idea de la tensión eficaz. Quiere decir, bueno, esta tensión alterna, si la quisiéramos comparar con una continua, ¿de cuánto sería? Bueno, aplicando una fórmula matemática, nos dice que las 311 voltios pico positivo y negativo que nos da EPEC nos da una tensión eficaz de 220 voltios,
que es la que estamos acostumbrados a escuchar y medimos con el multímetro. Bueno, acá vas a ir encontrando, bueno, acá lo dice lo que es el ciclo, el periodo y la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo y el periodo es ese tiempo en el cual no se repite nuestra forma de onda. ¿Qué sucede? Cuando tenés más de una onda, por ejemplo la tensión trifásica que nos da EPEC, viene la idea de fase y ángulo de fase o diferencia de fase. Acá ya nos vamos a adelantar un poquito. La trifásica son tres fases que se las llaman R, S o T o L1, L2 y L3 y están desfasadas 120 grados. Es como si tuvieses tres bobinas en tu alternador y están corridas 120 grados mecánicos, o sea, literalmente 120 grados. Bueno, en esta primera parte vas a encontrar todo eso, lo que es la parte de corriente alterna. Después vamos a buscar los que son los circuitos. Vamos acá. Qué rápido, bueno, acá nos pasamos. Pero, sección de los conductores, componentes de una instalación. Tiene que andar por acá. En esta parte tiene que andar componentes de una instalación. Bueno, acá te empieza a hablar de los componentes y ya vamos a llegar a los circuitos. Los circuitos ahí que te menciono son los IUG. IUG es iluminación de uso general. Ahí es toda instalación eléctrica domiciliaria tiene que tener como mínimo dos circuitos. Un circuito de iluminación y un circuito de toma corriente. El circuito de iluminación se llama iluminación de uso general, de ahí vienen las siglas IUG, y el circuito de toma corriente se llama toma corriente de uso general, que es TUG. Hay una cantidad mínima de bocas que puede tener. Boca es en un toma corriente, sería donde están literalmente los toma corriente, que es una cajita rectangular que están los toma corriente. Y en iluminación la boca sería donde va una luz. Vamos a buscarlo acá. Acá tenemos, nos vamos a la página 279 que dice clasificación de los circuitos. Acá tenés circuitos de uso generales, tenés los de iluminación y los de toma corriente. Los de iluminación te dice, fíjate que acá pueden tener hasta 15 bocas de salida como máximo, que sería donde vos pones una lámpara, y no puede tener corrientes mayor de 10 amperes y la protección, o sea, el circuito la llave termomagnética no más de 16 amperes. El de toma corriente máximo de 20 amperes y hasta 15 bocas. Y después tenés circuitos especiales, por ejemplo iluminación especial. Esto sería si por ejemplo vas a tener un jardín o un parque y le pones luz afuera. Entonces, ¿por qué se la separa? Porque es una luz que puede estar sometida a más humedad, entonces podés tener algún problema, entonces vos podés separar tus circuitos de tu casa. Toma corriente de uso especiales, por ejemplo los aire acondicionados, ya hoy en día demandarían un circuito especial. Bueno, esta es una forma rápida de comentarte la guía número 1. Espero que la puedas ir haciendo. Cualquier duda me vas preguntando por WhatsApp y yo te voy respondiendo a la brevedad. Y acordate que los miércoles, a partir de la semana que viene, nos encontramos por Meet desde las 21 horas.